Saludos, muy buenos días. Hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 28 de abril de 2013, el quinto domingo de Pascua, y acudimos una vez más, como cada 7 días, a esta cita con la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos con Rocío Fernández en el control de sonido y Margarita García y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. Hoy se celebra la Jornada de las Vocaciones Nativas. El Papa ha nombrado a Juan Antonio Menéndez nuevo obispo auxiliar de Oviedo. Era actualmente párroco de San Nicolás de Bari, en Avilés. El obispo de Córdoba clausura hoy el Congreso Internacional sobre el nuevo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. En Santiago de Compostela se ha celebrado el primer Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva Evangelización en el Camino de Santiago. Encuentro de los sacerdotes de Cataluña en el Monasterio de Poblet. Cáritas, que este fin de semana celebra en Salamanca su Semana de Teología de la Caridad, formó a más de 80.000 personas en los cursos impartidos durante 2012. Y Manos Unidas recuerda que nuestro mundo es sostenible, aunque más de 800 millones de personas pasan hambre cada día. Salamanca recuerda los 500 años de la construcción de su catedral nueva y los bibliotecarios de España se reúnen en Madrid. El Papa Francisco confirma hoy a un grupo de jóvenes en una de las celebraciones del Año de la Fe. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Iglesia celebra en este último domingo de abril la Jornada de las Vocaciones Nativas. Los territorios tradicionales de misión se han convertido desde hace unos años en tierra fértil para nuevas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. En esta ocasión se pone el acento en la señal de esperanza que supone el que muchos jóvenes den un paso adelante en prepararse para el anuncio del Evangelio. Margarita García. De las casi 3.000 circunscripciones eclesiásticas, 1.103 son territorios de misión, es decir, no pueden subsistir por sí mismos ya que carecen de recursos económicos y humanos para la labor pastoral. Esta jornada es, por tanto, de oración, pero también de cooperación económica, porque formar a un sacerdote o a un religioso es una tarea larga y laboriosa que necesita de recursos. Anastasio Gil es director nacional de Obras Misionales Pontificias. Un territorio de misión se consolida por las vocaciones que Dios hace suscitar en su interior, vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Esta tarea de suscitar las vocaciones, discernimiento y formación es una tarea larga, laboriosa, que necesita muchos recursos. Vocaciones nativas, una señal de esperanza, es el lema de esta jornada que promueve la obra pontificia San Pedro Apóstol, una institución de la Iglesia que ayudó en 2011 a más de 73.000 seminaristas, como Tomás Zhang, diácono chino que estudia en Pamplona. En el campo de vocación nos faltan formadores bien formados. De piedad, de virtud, ahí también se puede adquirir, pero de ciencia necesitamos los buenos manuales. Y España, como un país tan tradicional católico, y tiene una riqueza enorme de la ciencia católica. En 2012 de España salieron 1.600.000 euros para la formación y el sostenimiento de seminaristas y novicios. El Papa Francisco ha nombrado a Juan Antonio Menéndez nuevo obispo auxiliar de Oviedo. Nació hace 55 años en la localidad asturiana de Villamarín, en el concejo de Grado. Tras estudiar en el seminario de Oviedo y ser ordenado sacerdote en 1981, fue párroco en Cangas de Narcea y Teberga, vicario episcopal de la zona oriental y vicario general de la diócesis durante 10 años. En la actualidad es párroco de San Nicolás de Bari, en Avilés, y vicario episcopal desde COPE Oviedo, Pilar Fernández. Juan Antonio Menéndez quiere ser un obispo bueno y fiel, y quienes lo conocen saben que no le va a resultar difícil. Es sencillo y cercano, reconoce que no pudo dormir ni comer el día que recibió la llamada de nunciatura. Va a seguir cerca de las personas, sobre todo de quienes peor lo pasan, como hacía hasta ahora como párroco. De manera que encuentren en mí algo así como un paño de lágrimas, al menos, para aquellas personas que están afligidas, que sienten tanto dolor. Las responsabilidades dentro de la Iglesia asturiana no le son nuevas, ya que fue durante unos años vicario general de la diócesis.
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, clausurará a las 10 de esta mañana un congreso internacional sobre San Juan de Ávila en el que desde el viernes varios especialistas han analizado distintos aspectos de la vida y de la obra del nuevo doctor de la Iglesia. Nos lo cuenta desde COPE Córdoba Natividad Gavira. Este domingo termina el congreso internacional que ha reunido durante 4 días en Córdoba a teólogos y estudiosos en la capital y también en Montilla, donde se celebra el año jubilar habilista después del doctorado de San Juan de Ávila. En el acto de inauguración, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, aseguró que San Juan de Ávila es una perla escondida durante siglos, cuyo legado le coloca al mismo nivel de Santa Teresa de Jesús. Una afirmación que es un punto de partida para el conocimiento del santo, explicó el prelado, pero también una invitación a seguir su ejemplo. Nos queda la más importante, darle a conocer y vivir lo que él nos enseñó. A esto es a lo que viene este congreso. Dentro del año jubilar, San Juan de Ávila, que durante todo este año tiene su epicentro en Montilla y al que van viniendo miles de peregrinos de la diócesis, de España y de muchos lugares del mundo, hay varias actividades y una de ellas es esta. Una de las importantes actividades es esta del Congreso. Al acto de clausura este domingo en la capital cordobesa está invitado, como no podía ser de otra manera, el obispo de nuestra diócesis con su ponencia San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía. Después se celebrará una solemne Eucaristía en la catedral, presidida por el nuncio apostólico en España, Renzo Frattini. En el contexto del Año de la Fe, en Santiago de Compostela se ha celebrado esta semana el primer Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva Evangelización en el Camino de Santiago. Desde COPE Santiago informa Patricia Iglesias. No hay evangelización sin acogida y no hay acogida si no ofrecemos la palabra de Dios. Lo aseguró el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en la homilía de la Misa del Peregrino que ponía el broche a los trabajos de este primer Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva Evangelización. Reunió esta semana en Compostela a casi un centenar de personas vinculadas a través de asociaciones, parroquias u órdenes religiosas a la acogida de los peregrinos. Varios obispos impartieron conferencias, como el francés Henri Brincard, que recordaba las palabras del Papa Francisco llamando a la Iglesia a hacerse peregrina, a salir de sí misma para poder evangelizar. Cuando la Iglesia no sort pas d'elle-même pour évangéliser, elle devient son propre référentiel. Porque alerta de que si no corre el riesgo, como hemos escuchado, de caer enferma. Un país donde el fenómeno de la peregrinación jacobea lleva varios años en aumento es en Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Americanos en el Camino, el profesor Carlos Mentley, atribuye parte de este éxito a la película The Way, pero no solo a la película. Cada persona que viene para hacer la peregrinación pues vuelve con sus experiencias, sus historias, y hay gente que al oír un relato, una historia del camino, pues se dice a sí mismo, yo tengo que hacer eso. En el Congreso hubo un recuerdo especial para Genaro Cebrián, el artífice de este encuentro, fallecido a principios de año al frente de la Delegación Diocesana de Peregrinaciones. Su proyecto no cayó ni mucho menos en el olvido. El lunes se celebró en el monasterio de Poblet un encuentro de sacerdotes de Cataluña convocados por los obispos de las 10 diócesis catalanas. Un encuentro que no tenía lugar desde 2009 y en el que intervino el cardenal arzobispo de Viena, Christoph Sombor, que animó a acompañar a los laicos en la nueva evangelización. Desde COPE Barcelona, Vanessa Duarte. Esta semana se ha celebrado en el monasterio de Poblet, en Tarragona, el encuentro de sacerdotes y diáconos catalanes. La convocatoria ha reunido a todos los obispos de Cataluña y los abades de Poblet y Montserrat en un acto que ha conmemorado el nuevo año de la fe. El encuentro giró en torno a la conferencia del cardenal arzobispo de Viena, Christoph Sorbonne, el cual animó en la homilía a los más de 500 sacerdotes y diáconos de Cataluña a dar testigo de su experiencia de fe y de su vocación sacerdotal, tal y como San Pedro y San Pablo lo hicieron en los inicios de la historia de la Iglesia. El encuentro celebrado en el monasterio de Poblet también incluyó una Eucaristía presidida por el mismo cardenal arzobispo de Viena, Christoph Sorbonne, y celebrada por el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, y el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol. La jornada concluyó con un almuerzo de hermandad en la hospedería externa del mismo monasterio de Poblet. Esta convocatoria ha seguido otras jornadas convocadas por los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, como en 2009 en Tarragona, coincidiendo con los 1750 años del martirio del obispo Fructuós, o anteriormente, en el año 2005, en Montserrat, cuando se celebró otra reunión de todos los sacerdotes para conmemorar el 10º aniversario del Concilio Provincial Tarraconense.
Cáritas ha presentado la memoria del año 2012 de su programa de empleo, del que se beneficiaron más de 81.000 personas, de las que un 16% consiguió un puesto de trabajo. Nos lo cuenta Margarita García. Un 16% que se traduce en más de 13.000 personas que lograron acceder a un empleo gracias a Cáritas. El informe revela además que casi tantos españoles como inmigrantes acuden a los servicios de apoyo al empleo, en su mayoría mujeres de entre 36 y 45 años y con bajo nivel formativo. Para estos programas de empleo, Cáritas destinó en 2012 casi 33 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% con respecto a 2011. Ana Abril es directora del área social e institucional de Cáritas. ¿Podemos construir algo nuevo? Sin duda. Debemos. Es que es una exigencia moral, ética y de justicia. Pero para eso necesitamos esa corresponsabilidad, esa función social de las empresas, esas políticas que prioricen a las personas en situación de pobreza y exclusión social, que pongan en el centro a las personas. Desde Cáritas piden una respuesta ética a la situación de desempleo y recuerdan las palabras de Benedicto XVI, que piden nuevas y valientes políticas económicas. Esta memoria además recoge el testimonio de desempleados que piden la implicación de toda la sociedad para encontrar un puesto de trabajo. Manos Unidas ha presentado el documento titulado El desafío del hambre, la seguridad alimentaria en nuestro mundo globalizado, con el fin de informar y sensibilizar a nuestra sociedad del hambre que sufren cada día más de 800 millones de personas en todo el mundo. Margarita García. El documento aborda los 4 aspectos fundamentales para entender el problema del hambre, que son el cambio climático, la producción de biocombustibles, el acaparamiento de las tierras y la especulación en el mercado alimentario. Según Marco Gordillo, coordinador del Departamento de Campañas de Manos Unidas, la incoherencia está en que, a pesar de haber alimentos para todos, millones de personas no pueden acceder a ellos. Tenemos las posibilidades técnicas y las capacidades para producir alimento suficiente para que nadie pase hambre en el mundo. Si esto es posible, de tal manera que el problema fundamental que tenemos cuando nos enfrentamos al desafío del hambre no es un problema de producción de alimentos, por lo menos en este momento. Es un problema sobre todo de accesibilidad, de cómo garantizamos el acceso físico o económico a los alimentos a la gente más pobre, ¿no? Desde la ONG recuerdan que alimentarse es un derecho y por eso los Estados deben garantizarlo. Apunta el informe que no es ético ni viable una manera de organizar el mundo en la que prevalecen los intereses económicos sobre las personas. Ante el próximo 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana han publicado un comunicado con el lema Construir un futuro nuevo. En él recuerdan a los más de 6 millones de españoles sin empleo, al 55% de paro juvenil, al 1.800.000 hogares con todos sus miembros en paro o también la situación de quienes sufren desahucios. Pino Jiménez es la presidenta de la OAC. Muy buenos días. Buenos días. A raíz de ese análisis de la situación actual, ¿cuáles son las denuncias que hacéis concretas en este comunicado? En efecto, el comunicado, la primera parte, intenta evidenciar lo que todos conocemos y estamos padeciendo y las tristes noticias con las que nos levantamos cada día. Las cifras alarmantes de paro, más de 6 millones, la cantidad de familias que han quedado sin hogar por la aplicación de los desahucios, al no poder pagar la vivienda, la hipoteca por no tener trabajo, la cantidad de jóvenes que están teniendo que salir a trabajar fuera porque aquí no tiene visos de trabajo, y inmigrantes que habían llegado a nuestro país en búsqueda de situación mejor y que han tenido que retornar. Por primera vez dicen que son más los que están saliendo que los que están entrando en nuestro país. Estamos en una situación en la que el trabajo ha perdido su verdadero valor, al igual que la persona. En efecto, nosotros analizamos en el comunicado que el gran problema es que no se ha puesto a la persona como centro de la actividad social, económica y política. Al no poner el centro a la persona, pues se ha puesto el capital, se ha puesto la codicia, se han puesto otros intereses y eso ha llevado pues a que si la persona no es el centro, pues tampoco la dignidad de la persona es reconocida en el trabajo. Desde los movimientos católicos, ¿cuáles son vuestras propuestas? ¿Por dónde deben ir los caminos para salir de esta crisis? Sí, nosotros entendemos que no tenemos que aspirar a volver a la situación de antes. Nosotros decimos, como también manifestaba el Papa Benedicto XVI, que la crisis es una oportunidad para plantear un futuro distinto. No podemos volver a lo de antes porque, como decíamos, lo de antes no ponía a la persona en el centro de la actividad económica y social. Desde ahí nosotros abogamos que la solución está en vivir desde la comunión. Nosotros decimos que el reino de Dios ya existe, pero todavía no del todo. Y tenemos que poner las condiciones propicias
para que todos podamos ser ciudadanos y ciudadanas de ese reino de Dios. Y para nosotros solo eso es posible viviendo desde la comunión. Las familias, la economía, las relaciones laborales, personales, tienen que girar en torno a la comunión. ¿Qué son las relaciones de comunión? Pues no estamos inventando nada, ¿no? Es la vivencia del Evangelio, es la vivencia del mandamiento nuevo, lo del amor al prójimo, que se fundamenta en el amor a Dios. Porque nos amó primero Dios, somos capaces de amar al resto. Pino Jiménez, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, muchas gracias por acompañarnos este domingo en Iglesia Noticia. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La noticia, siempre en COPE. Ramón García. La prima de riesgo ha bajado de los 300 puntos, Blanca María. Pues no sucedía desde 2011. Los mercados siguen celebrando los buenos resultados de la subasta del Tesoro. La bolsa sube ya un 3% hasta 8.260 puntos, mientras la prima de riesgo baja de esos 300 puntos básicos. Última hora en Estados Unidos, Blanca María Paul. Sí, se ha producido un tiroteo en la ciudad norteamericana de Seattle en un complejo de apartamentos. COPE. Estar informado. La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones. Obras misionales pontificias. Colabora. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El Papa Francisco celebra a las 10 de esta mañana una misa en la que confirmará a un grupo de jóvenes en uno de los encuentros organizados en Roma con ocasión del Año de la Fe. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días, sí, es el primero de los dos próximos eventos que vamos a vivir aquí en Roma en el Año de la Fe. Hoy la jornada de los que se confirman, de los confirmandos y confirmados ya, todos a lo largo de este año, y el próximo fin de semana la jornada de las fraternidades y de la piedad popular. Lo que harán todos estos dos grupos y los que vengan después, como nos contaba Monseñor Fisichella, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, es peregrinar a la tumba de Pedro. Primero, el día anterior, una breve procesión simbólica del obelisco que está en el centro de la Plaza de San Pedro hasta la tumba del primer Papa, donde harán la profesión de fe. Y este primer gran evento empezó ayer. Hoy lo que harán serán al menos 70.000 jóvenes que ya han confirmado su presencia, acompañados de sus catequistas y sus sacerdotes, que a lo largo de este año de la fe reciben o han recibido el sacramento de la confirmación, estarán en la plaza. Por primera vez el Papa Francisco les impartirá este sacramento a 44 jóvenes procedentes de todo el mundo y además simbólicamente representan la Iglesia en los 5 continentes. El más joven tiene 11 años, vienen de Rumanía, de Italia, y la más grande viene de la isla de Cabo Verde, tiene 55. Por la tarde, en el aula Pablo VI, pues tendrán una especie de fiesta con testimonios. Cada uno de ellos contará por qué se confirma, cómo ha llegado a la conversión, sobre todo los que estaban más alejados. También hay uno que hablará de su experiencia en China. Y el fin de semana que viene, este segundo gran evento, se espera que vengan 50.000 personas entre el 3 y el 5 de mayo, como decíamos, dedicado a la piedad popular, fraternidades y por supuesto, de España, de Italia, de Malta, de Francia, Polonia, de Irlanda, en fin, nuestras cofradías aquí en la Plaza de San Pedro. En algunos de los sitios donde se desarrollarán estos eventos se podrán exhibir las tallas. No están confirmadas cuáles vienen de España ni qué cofradías las portarán, pero sí sabemos que todos los de lengua española tendrán una celebración el sábado por la tarde en Santa María del Huerto con el cardenal Antonio Cañizares, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Y ya el domingo que viene, a las 10 de la mañana, pues la misa con el Papa Francisco. Pero eso será el fin de semana que viene. Esta semana hemos tenido otra celebración especial, San Jorge, 23 de abril, santo del Papa. Así que ha sido fiesta en el Vaticano. Jorge Bergoglio celebró con todos los cardenales que le felicitaron y él en la homilía les dijo: gracias, me siento muy bien acogido por vosotros, gracias por haber venido hoy, me siento bien con vosotros y me gusta esto.
Y el Papa recibió el jueves a los cardenales y obispos que forman parte de la presidencia del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que celebrará su próxima asamblea a mediados de mayo en Panamá y que tiene en el cercano horizonte la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Cuéntanos, Paloma. Sí, fue un reencuentro muy hermoso de hermanos que les llenó de gran alegría a todos. Así lo describía el presidente del CELAM, Monseñor Carlos Aguiar Retes, arzobispo en México, que recordaba el gran trabajo también que había hecho en su día el arzobispo de Buenos Aires durante la redacción del documento final de Aparecida. Y es que este documento es el que el Papa Francisco les ha entregado, les ha recordado a los del CELAM y les ha dicho: esta es la brújula para la renovación de la Iglesia en América Latina. Fue una audiencia de fraternidad en la que hablaron de los gestos, de las enseñanzas y sobre todo contaba el presidente del CELAM del desarrollo teológico pastoral que supone el documento de Aparecida. Por lo demás, el padre Lombardi ha confirmado esta semana no solo que el Papa estará en julio en la JMJ de Río de Janeiro, sino que no habrá otros viajes al extranjero durante 2013. Nos lo dijo a varios periodistas, dijo que es probable que dentro de Italia sí se mueva, concretamente habló de un viaje a Asís, la tierra de San Francisco, y tampoco es descartable, en palabras del portavoz del Vaticano, que este año se publique la primera encíclica del Papa Francisco, aprovechando el Año de la Fe y el material que ya dejó Benedicto XVI sobre la fe. Pero la cita está confirmada. Quedan menos de 3 meses para la JMJ de Río de Janeiro y, de hecho, Gasbarri, que es el responsable de los viajes papales, está ahora mismo allí, en Brasil, recorriendo personalmente todos los puestos donde puede llegar esta JMJ para adecuarla, según nos cuenta en el Vaticano, a la sensibilidad de Francisco. Así que no es descartable que él mismo se traslade a Aparecida, aunque sea en un acto casi privado, como homenaje a aquel documento del que hablábamos, y las nuevas etapas del viaje las conoceremos en las próximas semanas. Muchas gracias, Paloma. Los hábitos y las formas de trabajo del Papa Francisco han cambiado también algunos ámbitos y fuentes de información. Así, por ejemplo, la misa del Papa Francisco cada mañana en Santa Marta se convierte en nuevo centro de atención y de noticias. Es el momento para el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El Papa Francisco ha creado un nuevo género literario. Hasta ahora los pontífices se dirigían a la Iglesia Universal con encíclicas y otros documentos oficiales y pensando en el pueblo fiel a través de sus discursos en las audiencias de los miércoles o en las alocuciones del domingo antes del Ángelus. Apenas elegido, el nuevo Papa celebra misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, donde reside por ahora, y en esas Eucaristías pronuncia unas homilías que desde el primer día han atraído la atención. Son textos salidos de su mano y tienen ese tono directo y pastoral que caracteriza a Bergoglio. Vale la pena conocerlas, créanme. A una de sus últimas misas asistía el personal que trabaja en el Instituto para las Obras de Religión, el famoso y discutido Banco Vaticano, y el Papa creyó oportuno reflexionar sobre la naturaleza de la Iglesia, que es algo muy distinto de una empresa o de una gran multinacional con su sede central en Roma y sucursales en todo el mundo. La Iglesia, dijo, corre el peligro de convertirse en una entidad burocrática y, perdiendo su esencia, transformarse en una ONG. Bueno, la Iglesia, insistió, no es una ONG, es una labor. Las oficinas son necesarias, pero hasta un cierto punto como ayuda a esa historia de amor. En otra homilía volvió a criticar el carrierismo dentro de la Iglesia, donde todavía hay muchas trepas, muchos que buscan por todos los medios ascender y prosperar, aunque sea a costa de los otros, de la propia dignidad. Estas cosas las dice el Papa con un lenguaje normal, inteligible para todos y sin necesidad de entregarse a análisis complicados. Comenta un pasaje del Evangelio y saca las consecuencias para la vida de los cristianos, como haría un buen párroco. El miércoles pasado, comentando la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, aseguró que en la Iglesia no hay lugar para cristianos tristes o dormidos. No os durmáis, les dijo a los jóvenes que le escuchaban. Refiriendo después a otra parábola, la de los talentos, volvió a decirles: no enterréis vuestros talentos, apostad por los grandes ideales. La vida no se nos ha dado para que la guardemos celosamente para nosotros, sino para darla. Son grandes verdades las que la Iglesia viene proclamando a la humanidad desde hace siglos,
pero ahora dichas con mayor capacidad de persuasión porque son respaldadas con hechos y nuevas actitudes. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. ¿Quién era San Pedro? Y lloró mucho. Y era cabezota. Y le encantaba pescar. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 97 91. Grazie ancora. Es el Papa Francisco. Per la vostra presenza. En él, solo la esperanza. Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único. Un verdadero tesoro espiritual. En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa. Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana. Para más información, llama al 91 343 97 91 o escribe a este correo bac@bac-editorial.es. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y entre las noticias de los últimos días del Vaticano están la posible canonización de Juan Pablo II y el proceso de beatificación de Monseñor Romero. Unas noticias que nos cuenta nuestra colaboradora en Roma, Paloma Gómez Borrero. Papa Francisco ha decidido en estas primeras semanas de pontificado acercarse, por así decir, a la Congregación para las Causas de los Santos e imprimir una aceleración a dos procesos que desea ardientemente que se puedan coronar con la solemne proclamación de la santidad. Uno es la canonización del beato Juan Pablo II. El milagro presentado, necesario para ello, ha sido considerado inexplicable para la ciencia. La comisión médica ha dado su parecer positivo y ha pasado a la comisión de los teólogos. Después serán los cardenales del dicasterio quienes lo ratificarán y pasarán el decreto a la firma del Santo Padre, quien pondrá asimismo la fecha de la canonización. En este año de la fe, Papa Francisco ha querido asimismo que se desbloqueara la causa del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, asesinado a tiros el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Era el obispo que defendía a los más pobres, que denunciaba sin miedo los crímenes de los escuadrones de la muerte y los horrores de la dictadura. Para que sea beatificado no será necesario el milagro, al ser reconocido el martirio por odio a la fe. El pasado sábado, Papa Francisco recibió al postulador de la causa, el arzobispo Vincenzo Paglia, pidiéndole que lleve adelante la causa de Monseñor Romero, que en estos 15 años estaba en una triste compás de espera. Terminamos en Estados Unidos, donde un informe denuncia la creciente violencia contra la libertad religiosa en Siria. Corresponsal Juan Fierro. La Comisión Internacional de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, un órgano independiente bipartidista del Congreso que se encarga de supervisar la libertad religiosa en el mundo, acaba de publicar un informe sobre la situación de la libertad religiosa en Siria, en el conflicto que asola a ese país. En el informe se afirma que las fuerzas del gobierno sirio han perpetrado ataques por motivos religiosos contra civiles musulmanes sunitas y miembros de las comunidades religiosas minoritarias, mientras crece la violencia sectaria y la retórica de la violencia por motivos religiosos. Las manifestaciones pacíficas que se iniciaron en marzo de 2011, recuerda este informe, no tenían connotaciones sectarias o religiosas, pero ya en diciembre de 2012 el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que el conflicto se estaba polarizando y haciendo cada vez más violento, no solo entre las fuerzas pro-Assad y las fuerzas de la oposición, sino también a lo largo de las líneas étnicas y religiosas. No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este quinto domingo de la Pascua. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Que pasen una feliz semana. El saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y del mundo, después con la Santa Misa.